el enfoque que tenemos, en este caso, talento digital y soberanía tecnológica en la nueva carrera por el futuro. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, como dicen por ahí, primero las damas, vamos a hacerle una consultita acá a Andrea Lineros, que también es docente nuestra de la carrera de informática. La pregunta va sobre eso. ¿Cómo pueden los países pequeños diseñar sistemas educativos ágiles que fomenten talento en la inteligencia artificial, ciencia de datos y computación cuántica con visión de largo plazo y pertinencia inmediata? Gracias, Fernando. Bueno, es un placer estar acá. Ulacid es una de mis casas, mi familia. Por aquí tengo ya 8 años y muy contenta de poder participar y que se den estos espacios que son de tanta relevancia para el sector. Esta pregunta me gusta mucho porque la soberanía en sí, en su propia definición, implica que no solamente tenemos que consumir, sino que también tenemos que crear, tenemos que diseñar, tenemos que tomar decisiones sobre nuestro software, sobre dónde están nuestros datasets, qué hacemos con nuestros datos. Y me parece súper relevante que se hable sobre cómo un país pequeño, tal vez en tamaño, en población, pero no necesariamente en potencialidad, puede tener un impacto global. Ya Costa Rica ha tenido la oportunidad de diferenciarse no solo en la región, sino a nivel mundial en múltiples áreas, inclusive en algunos momentos en áreas tecnológicas. Y a mí me gusta mucho relacionar esto con la educación, porque es necesario no solamente formar ingenieros, sino una mirada crítica de esos ingenieros. A mí me gusta mucho conversar con mis alumnos de inteligencia artificial sobre la ética, sobre la gobernanza, sobre cómo utilizamos las herramientas, que como bien lo dijo Pati ahora, las herramientas vencen, cambian todos los días, y lo importante que nos queda de su uso y de su experiencia, pues básicamente es cómo lo hacemos y qué cuestionamos. ¿Quién crea las herramientas? ¿De dónde vienen los datos? ¿Cuáles son las empresas que forman este famoso tecnofeudalismo que se está creando y que ya está instaurado también en otros países y que gobiernan el uso de datos a nivel global? Entonces, con miras hacia cómo Costa Rica o cómo un país latinoamericano puede también entrar en esta contienda y pisar fuerte y marcar paso, tiene que ver con cómo diferenciarnos, ¿no? No solamente crear modelos que estén entrenados con datos locales, sino que además seamos capaces de mantenerlos, de retenerlos, y esto implica también la retención del talento local. Tenemos un talento local importantísimo que cada día se está preparando más, que está buscando maneras de actualizarse, y lo que nos puede diferenciar es la autenticidad, el uso de datos locales, de evitar traer modelos que no se ajustan a las necesidades reales de nuestra región, y además de eso la ética, la inclusión. ¿Cómo hacemos entonces para unir todos estos diferenciadores que nos pueden hacer marcar pauta, no solamente en nuestra región, sino también en el mundo? Hay algunos esfuerzos ya iniciados. Hay uno, por ejemplo, que se llama la TAM-GPT, les invito a investigarlo, que nació en Chile, donde se unen más de 60 actores, universidades, sectores públicos, privados, etcétera, para crear un modelo, un LLM, de inteligencia artificial completamente entrenado con datos latinoamericanos. Esto es base, esto es clave, porque ahora lo hablaba muy bien en las demás ponencias nuestros compañeros, y nuestra principal amenaza es que estamos utilizando herramientas que no están creadas ni por nosotros, ni mucho menos para nosotros. Y eso tiene que ver no solamente con la región latinoamericana, sino con las brechas sociales que herramientas como la inteligencia artificial, que se venden como democratizadoras de la brecha digital, más bien pueden incluso acentuarla, porque decimos estamos democratizando el acceso a una inteligencia artificial porque cualquiera puede tomar su teléfono y bajar ChatGPT, Gemini, Perplexity, y con pocos segundos acceder a modelos sumamente poderosos que utilizan millones de datos proveídos por nosotros. Pero hay una gran diferencia entre esto y lo que realmente podemos hacer, y es que no todo el mundo tiene acceso no solamente a un dispositivo inteligente, sino además a conexión a Internet. Entonces, ¿estamos realmente democratizando el acceso a las herramientas o estamos creando en algunos lugares incluso una brecha aún más amplia? Ya no es solamente quien tiene acceso a una computadora, a Internet, a luz, a servicios básicos,
sino ahora quien tiene acceso a herramientas inteligentes como inteligencia artificial. Entonces, aunado a eso, creo que es importante no solamente reconocer, investigar e invertir en los modelos que ya se están creando desde Latinoamérica, sino además nosotros como tecnológicos, porque sé que la gran mayoría acá somos del área tecnológica, cómo nos adentramos en otras áreas. Nosotros estamos prácticamente obligando a todas las áreas a que se preparen con lo que ya nosotros conocemos y es muy natural para nosotros, como el uso de herramientas de inteligencia artificial, porque ya venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo y se nos hace casi natural. Pero ¿qué pasa con todas las otras áreas que no tienen una formación tecnológica básica y nosotros les estamos obligando a adaptarse? Estamos nosotros yendo a ver esas otras áreas. Quiero poner un ejemplo muy específico. Hace un par de meses, bueno, aparte de lo que ya comentaron de mi perfil, yo también hago asesoría tecnológica en innovación para una empresa social que se llama Barrilete, y tuve la oportunidad de que me invitaran a Guatemala a un congreso de literatura infantil. Nadie entendió qué hacía yo ahí, ¿verdad? La única informática en ese congreso era yo. Pero es porque esta empresa tiene un enfoque tecnológico de comunicación y además de apoyo a niñez en riesgo. Y pues bueno, tenía que ver con el tema y yo iba justamente con una apertura de entender cómo funciona y cómo se entiende la tecnología en estos espacios y por supuesto yo era la amenaza, porque yo era quien representaba la IA, yo era quien representaba la eliminación del papel y vean, a mí me encanta el papel. Y aquí me di cuenta de algo, empecé a escuchar las experiencias de autores, de editores, de ilustradores, y de cómo se les dificulta el acceso, cómo se les dificulta llevar algo tan simple que nosotros podemos pensar es un libro para niños, cómo llevamos a la niñez, que es realmente la fundación de nuestro futuro, información relevante y que además ellos se puedan identificar con esta información. Entonces yo me preguntaba, y tuve que hacer mucha reflexión, por qué, y se hicieron incluso algunas ponencias relacionadas con IA, donde venía el ponente y primero les hablaba en términos tecnológicos y luego les decía, venimos a ayudar, la tecnología viene a potencializar la lectura, el acceso, a reducir brechas digitales. Y yo digo, pero estamos obligándolos a todos a adecuarse a nuestro entorno, pero yo soy la única persona tecnológica en este lugar y ¿quién más está escuchando? ¿Quién más está escuchando las verdaderas necesidades de otros sectores y las carencias y sobre todo los retos que tienen para poder adoptar tecnología? Entonces, conecto mucho esta experiencia con la pregunta que me hace don Fernando, porque me deja pensando si estamos haciéndolo de la forma correcta, tratando de traer a todo el mundo a nosotros, o si más bien nosotros deberíamos abrirnos y empezar a explorar cómo hacemos diferencia en diferentes mercados donde no somos quienes mandamos, donde no tenemos la potestad de decidir y más bien tenemos que ir a proponer. Y bueno, por allí quiero culminar esto con la idea de que se requiere una participación de todas las partes. Es decir, no podemos hacer política educativa si no incluimos a los estudiantes. No podemos hacer inclusión digital si no incluimos también a las áreas donde hay comunidades rurales. Y si seguimos alimentando una élite urbana que tiene ya de por sí acceso bastante privilegiado, tenemos acceso bastante privilegiado a la información y a la tecnología. Entonces, con eso concluyo esta parte. Muchas gracias, Andrea. Interesante, ¿verdad? Sobre todo con el tema de la brecha digital, que es algo que ya hemos conversado en otros foros. Justamente en esa dirección le voy a pedir a mi estimado Richard que nos ayude con la siguiente pregunta que tiene que ver, ahí está. Y dice así, ¿qué alianzas estratégicas entre universidades, empresas y gobiernos son indispensables para acelerar o para promover el cierre de la brecha a nivel de talento digital avanzado? Interesante, ¿ah? Sí, muy interesante. Ups, perdón. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí hoy, muy complacido por tu invitación y por compartir con los panelistas, gente que ya tenía mucho tiempo de no ver. Primero hay que reconocer que la brecha de talento no es un problema nuevo, es un problema que hemos arrastrado siempre. La industria de la tecnología de información en particular, siempre hemos tenido este problema, ¿verdad? Que requerimos más gente de la que hay en el mercado. O sea, si usted ve el Estado de la Nación en los últimos 4 años, la cantidad de profesionales de tecnología de información y comunicaciones que todas las universidades han generado ha sido el mismo.
Y si uno ve estudios que revelan la necesidad que tenemos, esa necesidad ha crecido 40% cada 5 años. Entonces, las universidades hoy no van a, o el sistema educativo formal, como lo tenemos hoy, nunca van a generar el talento que se requiere para alcanzar a lo que la industria necesita, para hacer los proyectos que necesitan, ¿verdad? Antes de la pandemia, muy interesante, hay una compañía que se llama Korn Ferry, hace un estudio para saber cuánta plata estamos no ganando por no tener talento en todo el mundo. Y el número es increíble, 750 mil millones de dólares en el mundo no se perciben porque no tenemos el talento que se requiere para generar esos proyectos, ¿verdad? 750 mil millones. Me dice que si Costa Rica pudiera sacar el 1% de eso, es 3, 4, 5 veces el Producto Interno Bruto de Costa Rica, ¿verdad? En un año. Entonces el problema no es un problema nuevo. Y el problema, lo que pasa es que las tecnologías como la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas, digamos así, llamémoslas disruptivas por llamarlas de alguna manera, lo que hacen es acelerar la introducción de la tecnología, ¿verdad? No la adopción necesariamente, pero la introducción de la tecnología se acelera, ¿verdad? Y eso hace que cada vez más rápido necesitemos gente cada vez, o gente diferente cada vez. Alguien lo decía ahora, el panelista, el muchacho que estaba hablando hace un momento, perdón que no recordé el nombre, él decía, hace 4 años hablábamos de Machine Learning, el año pasado hablábamos de Generative AI, y este año estamos hablando de agentes, o Agentic AI, ¿verdad? Y no sé qué va a seguir el próximo año, ¿no? Pero cada vez estamos haciéndolo cada vez más rápido. Entonces, si usted sabía de regresión lineal, ¿no, Rafa? De regresión lineal, para volver a Rafa, hace 2 años, hoy eso ya no es suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea más rápido? Y yo creo que es importantísimo pensar en una cosa, y es lo que vos decías. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde quiero yo tener la gente que conozca qué? ¿Dónde está la oportunidad? Si no hay una política, no puedo, si hay un norte, pensando en una política como un norte, una dirección hacia dónde nos queremos mover como país, yo no puedo decir, voy a poner la gente para que tenga ese talento, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que ver. Entonces, tiene que haber una dirección que es sistemática, no es solo de una cosa, no es solo la academia, sino que tiene que ver el Estado, la academia y por supuesto, la inversión privada, en compañías como nosotros, como Oracle, que hace inversión en ese sentido. Ahorita, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es lo que estamos haciendo con Río de Janeiro. No sé si vieron la noticia ayer, Oracle, NVIDIA y la gobernatura, la municipalidad de Río de Janeiro, para decirlo de alguna manera, firmamos un acuerdo para crear lo que Río está llamando Rio AI City, que es un enorme data center que va a generar 3.5 gigawatts en el 2027, para ser un hub de infraestructura de inteligencia artificial en América Latina. Entonces hay toda una articulación de todas las partes, ¿verdad? Donde cada uno está creando o aportando lo que se requiere, ¿verdad? NVIDIA va a poner los microprocesadores, Oracle va a poner su know-how en temas de know-how, de IA y de aplicación de la IA, ¿verdad? Por otro lado hay un actor local que es el que se encarga de la infraestructura del data center, y el gobierno como tal poniendo, ¿verdad?, la gestión para que eso ocurra, alrededor de también la generación del talento para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, claro, entonces ahí sí necesito tener profesionales en esa área que vayan a cumplir esas necesidades que ese data center en particular va a requerir, ¿verdad? Y la otra cosa, que es una cosa que para nosotros la academia, digamos, bueno, yo no sé, Rafa también, ¿verdad?, que estamos de alguna manera relacionados con la academia, es la velocidad con la que necesitamos generar talento. Entonces ya no podemos pensar que una persona va a pasar 4 años para graduarse, para ir a trabajar, y que ya, se acabó. Yo soy una maestría y ya, se acabó. No, ya ahora tiene que haber una cultura de mucha más velocidad de aprendizaje, y una cultura de aprendizaje continuo. Y esto no venía ocurriendo con la IA, venía ocurriendo desde siempre, con la idea de microcredenciales, con la idea de carreras cada vez más cortas, con la idea de ser un experto en un área muy particular versus ser un generalista, ¿verdad? Entonces, esa clase de acercamientos tenemos que verlos también. Y por otro lado, finalmente, también una cosa que uno también tiene que ver es que la educación especializada, como técnica, súper técnica, parte de una educación básica. Y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos un déficit, muy curiosamente, en la industria de profesionales que sepan de un tema que hablen inglés. Y los tenemos expertos en ciberseguridad y no hablan inglés. Yo he visto compañías que contratan a un traductor para que pueda hablar con el cliente, el muchacho. Está haciéndole. Entonces, ese es un tema también
sistemático. Entonces, desde la escuela, desde los grados menores, tenemos que empezar a crear esas habilidades también y acelerar el proceso de adopción de aprendizaje de nuevas tecnologías, siempre pensando que hay un norte hacia dónde, porque la tecnología es muy, muy amplia. Entonces, una respuesta que no es fácil, es una respuesta que sí parte del hecho de, como el ejemplo del río, la integración de múltiples actores que trabajan juntos para aprovechar la oportunidad de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Richard. Es que lo puse para que no hicieran contra ellos. Muchas gracias. Efectivamente, nos interesa mucho el tema y obviamente es parte del tema de cerrar ciertas barreras. Le voy a solicitar ahora a Francisco, que tan amablemente nos colabora por acá, con la siguiente pregunta, y es ya hacia los ecosistemas locales versus dependencia tecnológica. Mi pregunta es si puede Latinoamérica posicionarse en algún momento como un líder en este tema de inteligencias artificiales, sobre todo de una manera ética y responsable, aprovechando las fortalezas culturales y sociales para desarrollar nuestros modelos o modelos alternativos, como lo comentaba ahora Richard, por ejemplo, con algunas ideas que nos compartió, y no estar, digamos, copiando recetas, que es algo que hemos estado comentando acá. Ahí me escucho, sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la universidad y a los organizadores de este Summit. Escucho mucho eco. Bueno, mi nombre es Francisco, yo soy uno de los gerentes de equipos técnicos en Databricks Costa Rica. Tal vez como para contestar un poco tu pregunta, sí, tal vez ya, no sé, creo que ya está mejor, ahora sí. Para contestar un poco tu pregunta, y creo que tal vez podemos ir como sumarizando lo que los otros compañeros han hablado. Creo que desde el término de la academia es muy importante, y nada más para recalcar lo que vos estás diciendo, la adaptabilidad. Estoy muy de acuerdo con Patti ahora que estaba hablando de las tablas con los modelos y que dijo, ni siquiera le tomen una foto a esto porque dentro de 2 o 3 semanas ya esto no va a ser lo que está pasando, ¿verdad? Hace poco participé en un podcast y hacía esta comparación de que nuestro cerebro está muy adaptado a la linealidad y esto no está ocurriendo de forma lineal, está ocurriendo de forma exponencial. Vivimos en la dimensión del tiempo y nos cuesta mucho como seres humanos entender este concepto, ¿no? Entonces por eso es que esas tablas se vencen tan rápido. Otra cosa que quería también agregar de lo que ya han conversado es hacer una diferenciación y sobre todo para lo que podemos aportar en América Latina. En este podcast yo también hacía una comparación con un carro. El trabajo del ingeniero y la ingeniera es literalmente crear abstracciones, ¿no? El carro es un buen ejemplo. Para manejar un carro, más ahora que son los automáticos, literalmente necesitas un pie y mover un volante, ¿no? Acelerar, frenar y listo. No tenés que saber de mecánica, no tenés que entender las complejidades de los motores eléctricos, de combustión, que si el nuevo carro trae 2 motores eléctricos, no necesitas entender nada de eso. Creo que en esto de la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos que estamos viendo, tenemos que hacer esa diferenciación entre la inteligencia artificial desde el punto de vista del usuario y la inteligencia artificial desde el punto de vista del especialista. Tenemos que educar a ambas partes, ¿cierto? Tal vez en el ejemplo que dabas de los niños en esta escuela en Guatemala o esta comunidad, tal vez hay personas que tengan que comenzar a aprender a manejar el carro antes de abrir la tapa y entender dónde es que está el radiador de ese carro, ¿no? Entonces, partiendo de ese elemento y entendiendo que con la evolución tan acelerada que está teniendo esta tecnología, las abstracciones cada vez van a facilitar más el acceso a estas herramientas, al punto en que hoy hablamos de herramientas de no code, ¿verdad? Low code. Básicamente no necesitas saber una sola línea de Python para poder hacer una aplicación. Y eso es algunos ingenieros o ingenieras lo odian, pero estamos hablando de vibe coding y todas estas tendencias que están habiendo en el mercado. Tenemos que adaptarnos. Volviendo un poco a la pregunta de América Latina, yo siempre me devuelvo mucho a las bases materiales de las realidades. Yo sí considero que este fenómeno requiere mucha infraestructura y ahora creo que Patti lo enmarcaba muy bien. Literalmente estamos en una guerra de GPUs, o sea, los grandes competidores del mercado
están invirtiendo billones de dólares en abarcar la mayor cantidad de GPUs porque saben que los GPUs son, entre comillas, los trabajadores del futuro. La capacidad de cómputo a ese nivel es lo que va a representar esa capacidad de productividad, ¿no? Entonces yo creo que desde América Latina, si bien podemos hacer esfuerzos como ese Río, no estaba enterado de ese esfuerzo, creo que no vamos a tener necesariamente ese músculo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es, más allá de tener y ser el dueño de los motores, es tener acceso a esos motores, abrir esa tapa y aventurarnos a tocarlo, ¿verdad? Y a entender cómo es que funciona todo ese engranaje, todo ese sistema a través de la especialización, sobre todo en un país tan pequeño como Costa Rica, ¿verdad? Entonces, otro elemento que creo que también es importante para la realidad de América Latina es subirnos un poco en los hombros de estas abstracciones que están siendo creadas y también como lo mencionaban en las ponencias anteriores, hacer este fine tuning de los modelos para, entre comillas, tropicalizarlos, ¿no? Entonces es adaptarnos a estas abstracciones a través de la hiperespecialización técnica aquí en Costa Rica y también no olvidarnos de las personas que necesitan aprender a manejar el carro, porque tenemos las dos necesidades. Tenemos la necesidad de gente especializada, pero también tenemos la necesidad de darle la licencia de conducir a un montón de personas que se están quedando rezagadas, que también, volviendo un poco al punto que vos mencionabas, la infraestructura ahí es vital, ¿no? Si no tenemos acceso a internet, ¿cómo les vamos a pedir a estas personas que manejen este carro? ¿Cómo le vamos a dar esa licencia de conducir? Y la brecha definitivamente se va a ampliar si no tomamos medidas al respecto. Muchas gracias, don Francisco. Mi siguiente pregunta es para don Rafael. Muchas gracias por venir, don Rafael. Adentrándonos un poco en el tema de la soberanía tecnológica, ¿qué significa realmente este término? En un mundo como el de hoy, que hablamos que hay tanta interdependencia, ¿y cuál debería ser, en el caso de los países como los nuestros, el alcance para esto? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Yo no tengo la voz de Richard. No necesita micrófono. Esta es mi cuarta asistencia en este mes en un evento que se hablan de temas de inteligencia artificial, de tecnología. Y a mí me preocupa una situación que es como un factor común en todo lo que he visto. Yo vengo de una etapa de los años, finales de los años 99, cuando entré al mundo de la tecnología, con el cambio del millennium y todo, nos pusieron a correr. Y había en Costa Rica mucho emprendedor de tecnología, ¿sí? Y nos reuníamos y empezamos, Camtic tenía antes otro nombre, y se formó después Camtic y participábamos activamente. Pero yo he sentido que eso se ha enfriado. Algunos empresarios que eran emprendedores se convirtieron en empresarios, pues vendieron sus empresas. Otros vendieron la propiedad intelectual a otras empresas. Y eso pasó así, en los 2000, 2005, incluso 2010. Pero no he visto un relevo tecnológico, ¿sí? Y ahora más que nunca estamos exigiendo mucha tecnología. Pero falta esa semillita de emprendedores tecnológicos. Y tiene que salir definitivamente de las universidades, en la investigación. He andado por varias universidades, he dado clases y todo, y también he visto una carencia fuerte. Falta fortalecer departamentos de investigación y desarrollo. Y precisamente ahí podrían salir esos emprendedores, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos soberanía tecnológica, tenemos que capitalizar, ¿verdad? Conocimiento, nuevos productos, nuevas invenciones. Y no, siento que todavía estamos muy fríos en ese sentido. Y tengo un mensajito que quiero leerles, sobre todo para reforzar un poco de esto. Me escribió el exdirector de Alibaba. Aquí tengo un mensajito de él. Dice: China está construyendo el futuro de la IA.
no Silicon Valley. China no está compitiendo con Silicon Valley. Está construyendo algo mucho más grande. Una civilización que piensa con IA, mientras tú aún te peleas con ChatGPT. Alibaba lo dijo en voz alta: China no está siguiendo la moda, está creando el futuro. Y lo más salvaje no es lo que viene, es lo que ya está sucediendo. No están lanzando apps como las que vimos ahí en la filmina, ahora ese montón de apps y es rápido se vencen. No están lanzando juegos de productividad. Están metiendo la IA en fábricas, la IA la están metiendo en hospitales, en granjas, en transporte, servicios públicos, en smart cities. Infraestructura, no gadgets. Mientras que Occidente seguimos obsesionados con herramientas nuevas. Ellos, China, no están entrenando ingenieros ni influencers. No están esperando a ver qué pasa. Están integrando la IA en el sistema desde la raíz. Lento, silencioso, inevitable. Silicon Valley dice, move fast and break things. China dice, build, profundo. Build para durar. Y cuidado con esto. Están pensando incluso en cómo usar mejor la IA que ya existe. No lanzando cosas nuevas que duran 6 meses. Menos debates, más aplicaciones reales. Y lo están metiendo en las cadenas de montaje, en el tráfico, en la agricultura. Mientras que aquí seguimos discutiendo si es trampa usarlo para que un estudiante mande su tarea. Esa es la gran diferencia. Silicon Valley optimiza para captar usuarios. China optimiza para resistir como nación. Esto ya no va de la tecnología, va de poder, va de mentalidad y va de quien escribe el próximo capítulo del mundo. Entonces, vea qué buena reflexión, porque discutimos mucho que si OpenAI, que si Gemini, que si esto, el otro. Y yo no veo, por ejemplo, a algunas universidades, no las he visto, por ejemplo, que le saquen una cita al CTO de FIFCO, por ejemplo. El director académico, reúnese con el CTO de FIFCO para que le cuente cuáles son las dolencias, tanto en el recurso humano como en el alcance tecnológico, ¿verdad? Porque si no capitalizamos conocimiento, no vamos a tener soberanía, definitivamente. Entonces, me gusta mucho el caso de Duolingo, por ejemplo, un guatemalteco que inventó la codificación esta CAPTCHA, ¿verdad? De ahí la vendió, hizo su plata. De cualquiera se va a Hawái a surfear, ¿verdad? Después de lo que cobró por eso. No, él siguió emprendiendo y creó Duolingo. Y este sistema de Duolingo, una aplicación totalmente amigable para cualquier edad, realmente es impresionante, se lo puse a mis hijos, uno tiene 11 y el otro tiene 13, y en lugar de gastar tiempo en juegos, ¿verdad? Invierten su tiempo en Duolingo. Y es una forma de aprender bastante ágil y muy intuitiva, pero es un emprendimiento que nace de este señor de Guatemala que tiene ya 1 millón de usuarios, ¿verdad? Entonces, no es 1 millón de usuarios, quiero cumplir. 100 millones de usuarios. No, porque empezó en el 2012, tenía 1 millón, pero ya tiene 100 millones de usuarios. Rompió récord, tal vez con el primer millón. ¿Sí? Imagínense, ¿verdad? O sea, y entonces hagamos esto en Costa Rica. ¿Ah? ¿Por qué, por ejemplo, a ver, hablan de un sistema de tributación? Ya todo el mundo sabe que lo han atrasado y todo, ¿verdad? Vean, y yo que estoy del lado también de emprendedor, ¿verdad? Representando Tableau en la región, qué complicado es incluso para ahora con el SIMPED y todo, que lo van a estar monitoreando. Está bien, hagan la factura, pero ¿por qué razón, una vez que se emite la factura, no se hace la declaración de una forma automática? ¿Sí?
¿Y por qué no hay ¿cómo se llama? Un agente, ¿verdad? Un agente que esté trabajando por uno y te diga, ¿verdad? De acuerdo a lo que has facturado, esto es lo del IVA y lo que has comprado, esto es lo que puedes acreditar, ¿verdad? No existen esas cosas, pero la podemos hacer, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, el EDOS. Todos, bueno, algunos, ¿verdad? No todos lo tienen instalado en el teléfono. Y el EDOS lo que se ha quedado es para ver si tengo cita en el EVAIS, ¿verdad? Pero resulta que yo tomé la decisión de ir a hacerme exámenes médicos para ver cómo iba a recibir mi 5º piso, ¿verdad? Estoy estrenando el 5º piso. Entonces, nunca había ido al EVAIS. Y saqué una cita y me mandaron exámenes médicos. Bueno, ya me hice los exámenes y el EDO sí me avisó de que tenía una cita, ¿verdad? Pero yo, antes de ir a esa cita con el médico, descargué los PDFs de los exámenes y los metí en ChatGPT, ¿verdad? Entonces me hizo todo un resumen de, ¿verdad?, lo que tenía y no tenía y lo que me iba a morir. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para yo tener una conversación más fructífera con el médico. Entonces, ¿por qué eso no lo puede hacer el EDOS a futuro? ¿Sí? Además, me dieron un tratamiento, porque ya resulta, yo no sabía que era hipertenso, ahora ya lo soy. Bueno. Entonces, pero se me olvida la bendita pastilla porque soy hipertenso asintomático. No me siento mal cuando tengo la presión alta, no sé. Entonces se me olvida la bendita pastilla de Ibersatam. ¿Por qué el EDOS no me avisa de la pastilla? ¿Ah? ¿Por qué no nos metemos y hacemos un desarrollo en ese sentido? Entonces, hay muchas oportunidades, ¿verdad? Y ahora y que también les digo yo a los estudiantes, vean, vamos a entrar en un mundo antes les hablaba de alfabetización de datos, de la ubicuidad de los datos, porque están en todo lado. La ubicuidad es como una omnipresencia. Ahora es ubicuidad de la inteligencia artificial. Digo, sí, hay por todo lado. Pero, ¿cómo llevamos eso a las empresas? Entonces, tenemos que llevarlas bajo modelos semánticos de datos. ¿Y cómo se come eso? ¿Verdad? Entonces, hay una parte importantísima que los docentes tienen que estar investigando, ¿sí? Para que puedan llevar, dice, bueno, ahora es agente, que decías, ¿verdad? Sí, y en las empresas están luchando por el gobierno de los datos, ¿sí? Porque se nos disparan las iniciativas y son como aisladas en una computadora. Alguien hizo un modelo chivísimo en Python, pero se quedó en su laptop, ¿verdad? No se implementó, no se trabajó en MLOps. O sea, tenemos que llevar todo eso. Por eso es importante la cercanía de las universidades con las empresas, ¿sí? Que hagan entrevistas con los CTOs, con los directores de operaciones, gerentes comerciales, para que entiendan de primera mano lo que está pasando, porque están pidiendo personal y no está llegando como ellos quieren, ¿sí? Hay una curva importantísima. Y además que da mucho valor agregado, por ejemplo, que estén certificados en algo, certificados en Salesforce, en Oracle, en Microsoft, en lo que sea, pero certificados. Entonces, ¿por qué no les ayudamos al estudiante también a que en sus clases practiquen para que puedan hacer el examen de certificación? ¿Sí? Vean, el Trailblazer de Salesforce es totalmente gratuito para estudiantes y docentes. ¿Por qué no lo usamos? Es más, hasta van ganando estrellitas cuando van avanzando en un curso y lo pueden publicar en LinkedIn. ¿Sí? Y entonces ahí ya después ellos pueden hacer sin ningún miedo el examen de certificación y entra mucho más rápido al mercado laboral. Impresionante, sí. Muchas gracias, don Rafael, por esta intervención. Les tengo una pregunta rápida a todos, ¿verdad? ¿Qué caso real nosotros podríamos hablar de innovación tecnológica, obviamente a nivel, digamos, de Latinoamérica, que haya escalado y tenido un impacto global? ¿Alguno que se acuerden? Tal vez empecemos con Andrea. Damas primero. Hay muchos proyectos en Latinoamérica, ¿se oye, sí?
Hay muchos proyectos en Latinoamérica que han creado impacto. Realmente, si bien a veces nos presentamos rezagados, no es la realidad al 100%. Sí tenemos ejemplos como el que les di hace un rato sobre la creación de un primer modelo LLM con datos solo latinoamericanos. Me gusta citar también algo reciente específicamente relacionado con inteligencia artificial en Colombia. Hay un esfuerzo que se llama God AI, que todavía no entiendo por qué no podemos decir IA, si es en español, pero bueno, es parte de esa soberanía que nos hace falta también empoderarnos para utilizarla. Y seguimos diciendo AI cuando hay una perfecta traducción en español. Y este modelo tiene un ejemplo muy claro de soberanía, porque es un modelo que toma como base otros LLMs de generación de imágenes, y esa generación de imágenes está, por allá hablaba hace un rato Patti sobre el fine tuning, ¿no? Hacen un post-entrenamiento del modelo, básicamente un refinamiento del modelo, pero esto está hecho específicamente para mostrar rasgos reales de personas, específicamente mujeres latinoamericanas. Y quiero poner este ejemplo porque pues, soy la única mujer del panel, entonces vamos a sacarle provecho. Y tiene que ver con que, y hacíamos en las clases de ella también algunos ejercicios donde le pedíamos a un modelo, genera una imagen de una mujer latinoamericana con estos rasgos. Pedimos una enfermera, por ejemplo, y entonces te sacaba aquella modelo, pero con un scrub, ¿verdad? Con una de estas batas de enfermería, perfectamente peinada, maquillada, con los cachetes rosados, feliz. Y luego le pedíamos esto al mismo modelo, ya post-entrenado, que fue personalizado para mostrar realidades de la imagen latinoamericana a este modelo colombiano. Y sí te tiraba pues, una persona con muchos más rasgos reales latinoamericanos. Sí se veía cansada, sonriendo y todo, se le veían sus ojeras, como por lo general saldría una enfermera de una larga jornada de guardia en un hospital, ¿no? Y bueno, son casos que, si bien suenan pequeños, porque esto es una generación de imágenes y les invito a buscarlo, ese modelo o ese modelo tuneado, son esfuerzos que nos van acercando a meternos a nuestra realidad, a no tomar estos modelos externos y adecuarnos a ellos, sino más bien nosotros adecuarlos a ellos, a nosotros. En ese momento no existe un modelo 100% entrenado con datos latinoamericanos. Este es el primer esfuerzo que estamos viendo construirse, pero sí podemos tomar, y quiero aprovechar el atrevimiento, trabajo también en Infinity junto con Patti, y quiero poner un ejemplo de qué pueden hacer empresas locales para amoldar los modelos en tema no solamente algo físico como la generación de imágenes, sino también en términos de seguridad. En Infinite tenemos varias líneas de desarrollo donde se crean formas de interactuar con la inteligencia artificial, y una de ellas es tomar modelos actuales, puede ser un llama, puede ser cualquier modelo ya existente, fundacional, y a partir de eso hacerle una personalización, hacerle un fine tuning, hacerle un ajuste para que trabaje según nuestras necesidades. ¿Qué incluye eso? Incluye hacer limitaciones en términos de seguridad, qué puede, qué no puede hacer el modelo. Incluye meter también las políticas locales y políticas empresariales. Incluye qué se puede hacer con el modelo desde las tareas específicas de nosotros como trabajadores de la empresa. Incluye también un tema de, si han escuchado tal vez del White Rabbit, imagínense un hacker, pero bueno, un hacker no malicioso, sino de los que entran a buscar vulnerabilidades en los sistemas y pueden, si ustedes han intentado tal vez buscar vulnerabilidades de seguridad en modelos como GPT-4 o 5 que ya acabó de salir, como los de Gemini, Claude, etc., no están hechos para eso, no te van a revelar, digamos, fallas de seguridad. Pero un White Rabbit sí lo puede hacer, y puedes incluirlo dentro de tu infraestructura tecnológica para asegurar no solamente y fomentar el uso de la inteligencia artificial, pero hacerlo de manera segura dentro de los lineamientos específicos de la empresa, ojalá del país, de las políticas locales y de las necesidades específicas de los colaboradores de esa empresa. Entonces, creo que hay muchos ejemplos, pero estos ejemplos están un poco desconectados, y creo que ese es el principal reto, identificar cuáles son esas experiencias
de éxito que ya tenemos. Hay muchas experiencias de éxito en Latinoamérica e incubarlas. Así como hacemos con un startup, vamos a impulsarlas, a crear políticas tecnológicas que permitan que haya una sinergia entre universidad, Estado, sector público-privado. Que estamos hablando de que se necesita un compromiso de todas las partes para poder impulsar ese tipo de innovaciones, porque sí tenemos el talento, falta mucho trabajo por hacer en términos de educación, y con esto me refiero a abarcar todos los niveles, pero no dejar de lado que, aunque es una tecnología muy habilitadora, también puede ampliar la brecha tecnológica y se requiere no solamente de ingenieros, sino también de una estructura que democratice la tecnología en todas las áreas de nuestra sociedad. Entonces, a mí me gusta mucho hacer énfasis en algo que yo llamo en nuestras clases de IA el conocimiento de dominio, y esto significa que yo como ingeniera puedo tener un muchísimo mejor resultado haciendo un software, apoyándome con inteligencia artificial, de lo que lo va a hacer a lo mejor un diseñador gráfico. Y esto no es porque, digamos, yo sea mejor que esta otra persona, simplemente si los dos tenemos las mismas herramientas vamos a tener un resultado diferente porque ambos tenemos un conocimiento de dominio diferente. Entonces el potencial del uso de la inteligencia artificial está realmente en la simbiosis que hacemos con nuestro conocimiento de dominio desde nuestras áreas y cómo adaptamos las posibilidades que nos trae la habilitación de esta tecnología en esta área específica. De la misma manera que si yo voy a hacer un diseño de un afiche publicitario, pues seguramente no me va a quedar tan bien como a un diseñador utilizando inteligencia artificial para apoyar sus ideas, sus bocetos, etc. Y pues siendo nosotros quienes damos la pauta de lo que va a ser la IA. Y bueno, como docente no puedo dejar de comentar el tema relacionado con el uso de IA en nuestras universidades, que por aquí comentaban mis compañeros que es una preocupación y que deberíamos estar pensando en otras cosas, pero un buen ejemplo, hablando de otro ejemplo de éxito, es lo que empezamos a fomentar, incluso acá mismo en Brasil, y es no limitar esto, sino enseñar el uso ético de estadísticas y las probabilidades que calcula para poder adivinar cuál es la siguiente palabra que yo espero que me responda, sino que tenemos que hacerlo al revés. Estas son mis ideas, esto es lo que yo quiero, esto es lo que se me ocurre, este es mi estilo, y tú vas a seguir mis instrucciones según mi estilo, con mis ideas. Entonces, como un potencializador de ideas, la IA es fantástica, pero si la estamos utilizando como un creador de cero para que nos diga cómo pensar, ahí es donde tenemos el problema. Sí, justamente es algo que se nos complica. Ahora, recuerden que la consigna en este momento es un ejemplo rápido, ¿verdad? Así que tal vez, don Francisco. Y luego Sí, Richard. nada más para acotar ahí al ejemplo que estaban dando, a mí también se me ocurre un poco, y volviendo a lo que vos estabas comentando de las comunidades en el pasado, todos estos grupos de comunidades de datos abiertos me parecen súper esenciales. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero nos olvidamos cuál es el insumo, ¿verdad? Y lo que dijeron ahora, ¿verdad? El data basura que entra, data basura que sale. Entonces yo creo que también deberíamos hacer un esfuerzo a nivel de fortalecer este tipo de iniciativas, ¿no? de datos abiertos, entendiendo también que irónicamente a veces la soberanía viene a través de la apertura de estas cosas. Por ejemplo, vos dabas el ejemplo del EDUS. ¿Qué pasaría si el EDUS fuera de código abierto? Sin tener acceso a ningún dato, pero el EDUS de código abierto. Y se fortalecieran y se generaran estas comunidades, ¿verdad?, a través de la apertura de este tipo de cosas. Entonces, a veces ni siquiera es una temática de inteligencia artificial, podemos inclusive estar hablando de la soberanía de nuestros propios datos. Y un tercer punto, antes de pasar la palabra, ¿cómo monetizan las grandes corporaciones en este momento? Parecen ser gratuitas, ¿no? Parece que yo me meto a Meta y todo es gratuito. No es gratuito. Están monetizando a través de los datos que nosotros de forma deliberada les estamos entregando, ¿no? Entonces, como parte de la soberanía, y tal vez no tan de corto plazo, pero inclusive un esfuerzo regional, es hacer una cooperación donde entendamos la importancia de entregar nuestros datos y cómo como seres humanos deberíamos recibir una remuneración a cambio, o debería haber un intercambio más equitativo y menos asimétrico de ese tipo de cosas. Entonces, también creo que tenemos que reflexionar un poco hacia el insumo que es la data como tal, y en Costa Rica hay casos de éxitos de comunidades de datos abiertos. Solo creo que deberíamos fortalecerlo, así como tenemos un clúster de ciberseguridad, el clúster de datos e inteligencia artificial se está cayendo, como dicen, ¿verdad?
Muchas gracias, Francisco. Le cedo la palabra a Richard. Muchas gracias. ¿Alguien conoce el término sepsia? ¿Saben qué es sepsia? Es un término médico que se refiere a una condición que adquiere una persona cuando una infección se sale de control. Ajá. Típicamente, no sé si les ha pasado que uno va al médico porque tiene infección de algo, no tiene infección de oído. El médico le manda un antibiótico y 4 días después está exactamente igual. Y es porque el antibiótico que el médico le mandó era la bacteria que tenés es resistente a ese antibiótico. Y si se sale de control, te da sepsia y te puedes morir. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen los médicos tradicionalmente? Te hacen un examen. Ese examen toma 4 días en que vos tengas el resultado para saber cuál es la bacteria que tenés para poder recetarte el antibiótico que es efectivo contra esa bacteria. En Oracle tenemos una compañía, un aliado, porque es un cliente, nosotros los consideramos un aliado, que se llama BioFi. Es una compañía totalmente brasileña. Ellos tenían un algoritmo que podía analizar el ADN tuyo, digamos, de la mucosa, de lo que estás generando, y compararlo contra el ADN de la bacteria que está, para encontrar la familia de bacterias que están actuando en tu infección y determinar cuál antibiótico era el mejor para esa bacteria. Entonces, el algoritmo es propietario, era de ellos tenían conocimiento de experto del dominio en esa área, y dijeron, necesitamos algo para hacer esto rápido. Entonces ahí es donde entra la idea de levantarle la tapa al motor que decís vos y usar el que ya está. Entonces se unieron con nosotros y nosotros proveemos la infraestructura de inteligencia artificial. Ellos hicieron una cosa que se llama vectorización, vectorizaron todo el ADN de todas las muestras, de todas las bacterias que tenían, y hoy pueden determinar en 4 horas cuál es el antibiótico que te sirve. Y están haciéndolo ya en Brasil, obviamente, y están lanzándose para hacerlo a nivel mundial. Porque la idea es que, como vos decís, esos datos de bacterias, las bacterias mutan con mucha velocidad. Entonces están alimentando esa misma base de datos con las bacterias de otros países. Bueno, a nosotros nos afectan bacterias diferentes, aunque ustedes no lo crean, para crear una gran base de datos global que pueda eficientizar en la aplicación de antibióticos para salvarle la vida a la gente. Ellos estiman que en este año han salvado 2.000 vidas, 2.000 personas que han salvado de sepsia para atacar la sepsia antes. Entonces, un ejemplo de una innovación, de un emprendimiento latinoamericano que tiene una escala global, que ocurrieron varias condiciones para que eso ocurra. En América Latina hay un índice que se llama el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Nosotros participamos en ese índice, Costa Rica. Somos el país número 9. Solo hay 12. No. Entonces, una de las cosas que el índice mide son los factores habilitantes. ¿Y saben cuál es un factor habilitante? Lo que exactamente estaba diciendo Rafa, el emprendedurismo. La inteligencia artificial es una tecnología tan disruptiva que las grandes compañías les toma mucho tiempo adoptarla. Es como cuando nos pasó lo del internet, ¿se acuerdan? Cuando comparábamos Amazon con Walmart, ¿verdad? Un brick and mortar company contra una compañía que estaba en línea. Pero siempre hablamos de todo eso, ¿se acuerdan? Es la misma idea. ¿Dónde se adapta más rápidamente la innovación con inteligencia artificial? Es en el emprendimiento. Y desgraciadamente, Rafa, en Costa Rica no tenemos una política de emprendimiento. No. Es muy difícil ser emprendedor, es muy difícil hacer una compañía, es muy caro tener gente y es muy difícil conseguir y retener talento. Son las grandes cosas que tenemos que enfocarnos para realmente capitalizar sobre esta era de la inteligencia artificial y poder poner a Costa Rica en el mapa de la innovación en inteligencia artificial. Muchas gracias, Richard. Y le cedemos la palabra para cerrar. Entonces, a don Rafael. Bueno, ya se nos acabó el arroz con pollo. Nos queda poco tiempo. Bueno, iba a hablar de 2 casos, pero voy a relacionarme uno concreto, porque es aquí. No sé, ¿quiénes tienen cuenta de Amazon Prime para ver videos, películas? Todos, muy bien. Bueno, si una película, digamos que ustedes la ven ahora que estoy tratando de entrenar a mis hijos de que sean totalmente bilingües, ¿verdad? Con el inglés. Entonces, yo lo que hago es que les quito
el idioma perdón, no, se los pongo en inglés, ¿verdad? Se los pongo en inglés y así empecé. Le pongo la película en inglés con subtítulos en español. ¿Está bien? Entonces, no me reclamaban tanto, pero decían que había que leer muy rápido, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a reclamarme. Pero curiosamente, después le empecé a hacer algunos ejercicios. Bueno, ahora pongámoslo en español con subtítulos en inglés, ¿verdad? Y en la escuela también están enseñando portugués, entonces estamos haciendo el mismo ejercicio. Ok, pongamos la película en español y ponemos subtítulos en portugués. Todas esas traducciones, adivinen dónde la están haciendo. ¿Cuál es el equipo de trabajo que está haciendo esa calidad de traducción y todo, que es casi perfecta? ¿Verdad? Ninguno. ¿Ah? Ninguno. ¿Qué? Lo hace ya. Sí, pero lo hacen un equipo de costarricenses aquí en AWS, porque no sabemos qué es lo que hacen ahí. Yo veo el edificio y todo, ¿verdad? Hay un montón de servicios que tienen, pero jamás me imaginé que había un lugar como estos que dice Amazon Prime. Y yo, ¿pero qué hacen ahí? Me dicen, nosotros sometemos los algoritmos, ¿verdad?, de inteligencia artificial para que nos traduzca las películas, pero nosotros sabemos cuál es el español del latinoamericano. Incluso ya está tropicalizadas algunas películas al mexicano, ¿sí? Y ya hay algunas al tico, ¿sí? Entonces, en alguna traducción va a salir Pura Vida y todo eso. Y mae. Oh, ¿sí? mae. Pero me sorprendió que entonces ellos están trabajando y optimizando esos algoritmos, ¿verdad?, para que sea una traducción casi perfecta, ¿verdad? No va a haber 100% perfección, pero es un equipo que me llamó mucho la atención y tienen que ver todas las películas. Le conté eso a mi hijo menor, que es fiebre con las series. Yo quiero trabajar ahí. ¿Verdad? Quiere ver todas las películas. Entonces, vean que hay pequeños, digamos, equipos de talento en Costa Rica, pero están aportando grandes cosas. Y no las vemos así tan fácil, hay que como que escarbarlas. Entonces, por eso hay que estar hablando de comunidades y todo acá, para saber de qué estamos haciendo, ¿verdad? Y apoyarnos entre todos. Muchísimas gracias al panel. Para el público les agradezco si podemos despedir a este panel con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Reiteramos las gracias a nuestros invitados por su invaluable participación. Nosotros cerramos esta excepcional jornada del Summit de Industria IT y sus perspectivas globales con un conversatorio de gran relevancia, creatividad algorítmica, metaverso y experiencias expandidas. El arte, la música, el diseño y la simulación se están transformando con la IA. Este espacio ahora explorará cómo industrias creativas y tecnológicas convergen y qué oportunidades existen para Latinoamérica en el nuevo mercado de experiencias digitales. Para ampliar esta conversación nos acompañan 3 distinguidos expertos: el señor Alejandro Zamora, CEO de Neural Coders; Jason Galvez, fundador y CEO de TechCore; y José Isaac Martínez, profesor de diseño gráfico y animación digital en ULACIT. Recibámosle con un fuerte aplauso. Muchas gracias a los presentes por participar en nuestro Summit. En este caso, el tema corresponde a